Bueno, ya un mes de su implementación, los partidos políticos han presentado diversas modificaciones a la ley de los estacionamientos. Desde la DC proponen hasta 2 horas y media de gratuidad en diversos servicios y vamos a analizar este tema. Tenemos contacto con el diputado de la DC, Marcelo Chávez. Diputado, gracias por la comunicación. Al contrario, muy buenas tardes, muchas gracias por el contacto. Diputado, ¿cómo se entiende y para usted quiénes son responsables que a un mes de entrada en vigencia esta normativa ya se esté pensando cambiarla y por otro lado también hay interpretaciones tan distintas de los estacionamientos respecto a lo que plantea esta ley? Bueno, en primer término, señalar que los grandes responsables están claramente establecidos. Aquí por una parte el lobby empresarial rindió frutos en términos tales de poder sacar del Parlamento una ley que está muy alineada a sus intereses. Por otra parte, el Senado, a través de su Comisión de Economía, también actuó de muy mala manera al ponerse del lado de los argumentos de los centros comerciales y no para proteger a los consumidores. Y en último lugar, la actuación del gobierno, en particular del ministro de Economía, que terminó de rodillas frente al lobby empresarial, dándole el beneficio en todo el sentido de la palabra, dándose vuelta de carnero en lo que había sostenido en la Cámara de Diputados y después en el Senado, y más aún con estos resultados en donde se han terminado, los proveedores de servicios de estacionamientos se han terminado riendo de todos nosotros, pero en particular de quienes les dieron el favor al alzar los precios de manera injustificada. ¿Y a usted en particular cree que quien debe dar explicaciones es el ministro de Economía por el respaldo que le entregó el gobierno a este proyecto de ley y sobre todo porque se garantizaba precisamente que iba a ir en el sentido contrario de lo que estamos hablando, que iba a ir en beneficio de los consumidores? Así es, fíjese que tanto el ministro de Economía como el director del CERNAC han tenido una actuación de verdad vergonzosa en la tramitación de este proyecto. Ellos, ya lo he señalado, tuvieron un cambio de parecer en relación a lo que fue la Cámara de Diputados y en el Senado. Pero adicionalmente, hasta el día de hoy, siguen defendiendo este proyecto de ley, o mejor dicho, siguen defendiendo esta ley como si fuera buena. Y es algo evidentemente casi surrealista, puesto que ellos dicen que la ley es buena y resulta que la gente está viviendo a diario, a partir de la entrada en vigencia de esta misma normativa, cómo le ha terminado afectando los bolsillos de ellos. Y yo en el día de ayer al ministro de la Comisión de Economía le he preguntado si él tiene alguna autocrítica en relación a lo que ha sucedido con la entrada en vigencia de esta ley. Y lamentablemente no se ha escuchado ni padre ni madre respecto de algún nivel de autocrítica del ministro, porque él es un gran responsable de que tengamos esta mala ley que ha terminado, como lo han visto muchos chilenos hoy día, perjudicándolos abiertamente. Diputado, ¿y cómo debiesen ellos, usted dice el ministro de Economía y también el director del CERNAC, en este caso, asumir la responsabilidad que usted dice que tienen en esta ley? Bueno, por lo pronto, hoy día al ingresar este proyecto de ley para reponer lo que fue el antiguo proyecto con algunas modificaciones, nosotros lo que le hemos pedido al gobierno es que puedan dejar de llevar adelante operaciones comunicacionales de limpieza de imagen a partir de todas estas acciones de fiscalización que hemos visto han desarrollado en estos últimos días, que nos parece bien. En lugar de aquello, deben, a nuestro modo de ver, apoyar y ponerle urgencia al proyecto de ley que hemos ingresado en el día de hoy, precisamente que busca corregir la actual ley que ya hemos visto los problemas que ha originado. Por lo tanto, creo que el gobierno y también el Parlamento tiene una oportunidad para poder enmendar el rumbo de que aquello que aprobaron y que terminó siendo una ley negativa, regresiva para los consumidores, pueda corregirse a partir de esta oportunidad que tiene nuevamente el Parlamento y también el gobierno para enmendar el rumbo y ojalá, y por eso es lo que hemos hecho un llamado directo al gobierno a que pueda patrocinar la iniciativa de ley ingresada en el día de hoy y que le puedan dar urgencia a fin de que podamos tener una tramitación relativamente expedita en el Congreso Nacional. Diputado, y precisamente ¿cómo se asegura que esta tramitación, esta nueva ley, que además también plantea lo que originalmente estaba en esta ley de los estacionamientos, no ocurra lo mismo, donde precisamente puedan estar las intervenciones que van a estar de quienes están involucrados y son incumbentes, por ejemplo, los centros comerciales, de que nuevamente no termine de
desvirtuándose lo que se plantee y terminemos con una ley que está en cuestionamiento, en la cual hay interpretaciones variadas, laxas, ¿qué es lo que se está dando por estos días? Bueno, evidentemente que existe un riesgo y eso no lo podemos ocultar, pero a partir de lo que hemos propuesto, o mejor dicho, nuevamente propuesto, porque no hay que olvidar que el concepto de gratuidad de la media hora con las 2 horas por presentando una boleta fue aprobado en la Cámara de Diputados y el problema se produjo en el Senado. Entonces, dicho aquello, yo creo que si nosotros repusiéramos este aspecto, indudablemente que pudiéramos tener una legislación que efectivamente proteja a los consumidores. Insisto, entendiendo que estos son estacionamientos accesorios a una actividad principal, vale decirlo, los malls, los supermercados, ¿cierto?, clínicas y hospitales. Pero además creo yo que hay una diferencia que también puede ser relevante. Yo creo que la ciudadanía también ha mirado con mucha mayor atención qué fue lo que sucedió con este proyecto de ley. Y me parece a mí que la tramitación de este proyecto, en esta oportunidad, va a haber más ojos de la ciudadanía y también de la opinión pública analizando y escarbando con mayor profundidad cuál es el comportamiento, cuál es la visión y de qué manera votan los parlamentarios y cuál va a ser la actuación del gobierno. Por lo tanto, eso puede ya marcar un punto de inflexión en relación a lo que sucedió hace 2 años atrás cuando presentamos el proyecto. Y fíjese además, muy breve, que inclusive han existido parlamentarios de otros partidos y de Chile Vamos que han ingresado también proyectos de ley en esta dirección, como lo que hemos nosotros sostenido ya hace bastante tiempo. Así es que yo creo que hay un ambiente político diferente en el Congreso para poder tener éxito en torno a lo que estamos promoviendo. Diputado, ¿y usted ve esa disposición, sobre todo del gobierno? Porque usted planteaba que en los encuentros que ha tenido, por ejemplo, con el ministro de Economía, no existe ningún tipo de autocrítica respecto a esta normativa y, en el fondo, si el gobierno también nuevamente apoya o le da el respaldo a lo que ustedes están planteando, es asumir claramente que se cometió un error. Bueno, mire, yo creo que va a ser complejo tener un diálogo con el ministro de Economía respecto a este punto, puesto que ni siquiera él tuvo ni la delicadeza de poder, cuando se dio vuelta a carnero en el Senado, de haber conversado este tema con quienes hemos sido los promotores de este proyecto y quienes hemos defendido este concepto que está en el proyecto de ley en torno a la gratuidad de los estacionamientos que son accesorios. Y por eso es que nosotros vamos a solicitar una reunión con el ministro de Hacienda, con Rodrigo Valdés. Yo el día lunes tuve la posibilidad en un pasillo de conversar algunos temas del proyecto muy a la pasada, pero quedamos de poder conversar y por lo tanto hemos resuelto pedir una reunión a él para poder dialogar en torno a este proyecto y poder generar una solución que permita que los usuarios sientan de que desde el Parlamento se legisla para proteger los derechos de la mayoría de los chilenos y no terminando con una ley que en el fondo está beneficiando groseramente a los proveedores de servicios de estacionamiento y más aún con la subida por el chorro que han exhibido durante esta última semana. Subía por el chorro, que fue el mismo argumento o frase que utilizó precisamente el ministro de Hacienda, pero lo que uno no entiende precisamente es por qué tienen esa posibilidad, porque aquí también algunos están planteando que exista una cierta colusión de las empresas de estacionamientos para ponerse de acuerdo en el tema de los precios. Entonces, ¿por qué? Más allá del tema de la gratuidad, de los 30 minutos, de cuánto tiempo debe ser, que yo creo que ahí también hay grandes diferencias, hay algunos que plantean que es prácticamente imposible que se hable estas 2 horas y media, es ¿por qué existe o la ley faculta a los estacionamientos de poder, por ejemplo, realizar una alza de precio tan escandalosa como la que se ha dado a conocer por estos días? Yo creo que en relación a esa inquietud me parece que hay 2 explicaciones posibles. Por un lado, yo soy de aquellos que sostengo, y el ministro ayer inclusive daba razón de mis dichos, en orden a que esta nueva ley de alguna forma habilita a los proveedores de servicios de estacionamientos a alzar los precios. Y permítame, ojalá trate de hacerlo más sintético para explicar por qué. Porque esta ley actual mezcló los estacionamientos. Nosotros buscábamos regular los que son accesorios a la actividad principal y que por tanto el servicio de estacionamiento tienen que entregarlo como parte del servicio principal, como parte del producto, como parte de la obligación del vendedor. Y en el Senado mezclaron este estacionamiento con el que es giro principal o giro único.
A mi modo de ver, eso significó que especialmente los de giro único, de aquellos que solamente se dedican al estacionamiento, al aparcamiento de vehículos, dado que existe un menor ingreso, puesto que ahora le cobran por minuto efectivamente utilizado, hay un menor ingreso y ese menor ingreso tienen que tratar de recuperarlo de alguna manera y eso ha significado una alza de precio. Es una explicación que yo he aventurado y que lo he conversado con varias personas, con algunos economistas y dan razón de aquello. Y el mismo ministro ayer señalaba que era un argumento bastante plausible. Pero, disculpa, pero eso no deja de lado, no deja de lado el aprovechamiento, la sinvergüenzura de los proveedores de servicios de estacionamiento. Eso también es indiscutible y por eso es que tenemos que presentar este proyecto de ley para poner las cosas en su lugar. Diputado, nos queda poco tiempo, pero también me gustaría conocer su opinión respecto a quienes plantean que aquí claramente hay una cierta colusión de parte de algunas empresas de estacionamientos para ponerse de acuerdo en esta subida que se dio en varios lugares, en el caso del precio. Sí. Bueno, es evidente que llama la atención cómo al mismo día de entrada en vigencia esta ley, varios proveedores de servicios de estacionamiento han alzado los precios de manera conjunta y casi en los mismos porcentajes. Eso llama profundamente la atención y por tanto que se estén enviando los antecedentes de la Fiscalía Nacional Económica. Y entiendo yo que el fiscal ha decidido analizar estos antecedentes, me parece que va en la dirección correcta de poder investigar esta situación y si existe colusión, por supuesto que tiene que ser sancionada y nosotros estimamos, dados estos antecedentes preliminares que existen, que evidentemente a lo menos hay que investigar esta situación y si existe tal colusión, por supuesto que se sancione con las mayores penas a estos empresarios responsables. Perfecto, diputado, muchísimas gracias por la comunicación, que esté muy bien. Al contrario, muchas gracias a ti.